Buen día, somos el grupo número 3 del curso Gestión de Riesgos 1. A continuación desarrollaremos los temas de la ISO 31000, Gestión de Riesgos, y COSO, Gestión de Riesgos Empresariales. Los integrantes del grupo son Vilma Elizabeth Ramírez Aguirre, Claudia Carolina Janel Chá, Amarely González Fajardo, José Eduardo Noriega Pelicó, Ventura Conos Velázquez. La ISO 31000 es una norma internacional que no obliga a las organizaciones a obtener una certificación. Es una guía que brinda las directrices y principios para gestionar el riesgo de las organizaciones. Permite predecir acciones ante la ocurrencia de eventos catastróficos. La no exigencia de la certificación no significa en modo alguno que la norma sea menos importante. Dentro de los beneficios que obtiene la organización están seguridad y confianza a colaboradores y clientes, adecuada gestión de los riesgos, culturas de prevención, mejora de los sistemas de gestión. El propósito de la gestión de riesgos es la creación y la protección del valor, mejora el desempeño, fomenta la innovación y contribuye al logro de objetivos. En la gestión de riesgos hay algunos principios que se debe implementar en la organización. Estos principios ayudan a que el sistema de la organización de la gestión de riesgos sea eficiente. Como vemos, la norma ISO es integrada, es decir, la gestión de riesgos se debe integrar con cada uno de los procesos de la organización o con cada uno de los sistemas de gestión de la organización. El sistema de gestión de riesgos es estructurado y exhaustivo. Tiene un enfoque estructurado hacia la gestión del riesgo que contribuye a resultados coherentes y comparables. La gestión de riesgos es adaptada. El marco de referencia y el proceso de gestión de riesgos se adaptan y son proporcionales a los contextos externos e internos de la organización, relacionados con sus objetivos. Es decir, el marco de referencia es donde la dirección muestra su compromiso con la política y principios del riesgo. Y los procesos de la gestión del riesgo es donde se decide qué sistemas se van a utilizar para evaluar el riesgo y se implementan. Es inclusiva, porque la gestión del riesgo tenemos en cuenta las partes relacionadas. También es dinámica, porque en la gestión del riesgo en cualquier momento pueden surgir cambios. Es decir, se anticipa a los cambios que pueden suceder en el contexto externo e interno, respondiendo oportunamente a ellos. Mejora la información disponible. Para la gestión del riesgo es importante tener la información histórica actualizada, así como conocer todas las expectativas. La gestión del riesgo tiene en cuenta la información y verifica que la misma sea confiable. Los factores humanos y culturales son tomados en cuenta. Dado que el comportamiento humano y cultural influye considerablemente en todos los aspectos de la gestión de riesgos y en todos los niveles. Y además considera que debe haber una mejora continua con base a conocimientos y experiencias para mejorar la gestión de riesgos. Muy buen día, compañeros. Siguiendo con la presentación, voy a hablarles sobre el marco de referencia. El marco de referencia es la estructura que soporta el sistema. El propósito del marco de referencia de la administración de riesgos es poder apoyar a la organización en integrar la administración de riesgos en todas sus actividades y funciones significativas. La efectividad de la administración de riesgos depende de su integración en la gobernanza de las organizaciones, incluyendo que ésta pueda apoyar en la toma de decisiones. Se requiere que todas las partes interesadas puedan apoyar, ¿verdad? Incluso la alta dirección. Componentes del marco de referencia. El marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión de riesgo a lo largo de toda la organización. La alta dirección debe demostrar su compromiso con el sistema de gestión de riesgos. Para ello deberá de adoptar e implementar
todos los componentes del marco de referencia, publicar una declaración o una política donde se establezca un enfoque, un plan o una línea de acción para la administración, asegurando que los recursos necesarios se asignen para la administración de riesgos. Asignar también una autoridad que se encargue de la responsabilización y la obligación de rendir cuentas en los niveles apropiados dentro de la organización. Esto ayudará a las organizaciones a alinear la administración de riesgos con sus objetivos y estrategias, reconocer y abordar todas las obligaciones, así como los compromisos voluntarios. También establece la magnitud y el tipo de riesgos que la administración puede tomar, así como asegurarse de que se comuniquen a la organización y a sus partes interesadas. Comunicar el valor de la administración de riesgos a las organizaciones y sus partes interesadas, promover el seguimiento y asegurarse de que el marco de referencia permanezca apropiado al contexto de la organización. La alta dirección rinde cuentas para administrar y gestionar los riesgos, mientras que los órganos de supervisión rinden cuentas por la supervisión de la administración de riesgos. Frecuentemente se espera o se requiere que los órganos de supervisión se hagan cargo de asegurar que los riesgos se consideran apropiados cuando se establezcan los objetivos de la organización, que estos comprendan los riesgos a los que se hace frente la organización en la búsqueda de esos objetivos, se aseguren de que los sistemas para administrar estos riesgos se implementen y operen sobre todo efectivamente, se aseguren de que estos sean apropiados también en el contexto de los objetivos y que la información sobre estos riesgos y su administración se puedan comunicar de una manera apropiada. Integración. La integración depende de las estructuras y el contexto de las organizaciones. Las estructuras difieren dependiendo del propósito, las metas y lo complejo de las organizaciones. La integración de los riesgos de las organizaciones es un proceso dinámico y deberá adaptarse a las necesidades y a la cultura de las organizaciones mismas. El diseño. Para el diseño del marco de referencia, las organizaciones deben de analizar y comprender el contexto interno y externo. Dentro de lo externo se puede incluir los factores sociales y culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, económicos y ambientales, ya sea que estos se tomen a nivel nacional o internacional, así como regional o local. Los impulsores claves y las tendencias que afectan a los objetivos de la organización, las relaciones contractuales y sus compromisos, y la complejidad de las redes y las dependencias. Para el análisis del contexto interno, pueden incluirse la misión y la visión de la organización, la gobernanza, la estructura de la organización, cuáles son los roles y la rendición de las cuentas, las estrategias, objetivos y políticas que utiliza la entidad, las normas, directrices y modelos adoptados por las organizaciones, las capacidades entendidas en términos de recursos y conocimientos, por ejemplo, cuál es el capital, el tiempo, las personas, propiedad intelectual, procesos, sistemas y tecnologías, los datos, los sistemas de información y flujos de información, así como también las relaciones contractuales y los compromisos que éstas tengan. Para que la implementación se realice con éxito, se requiere que exista un compromiso de las partes interesadas. Esto permite a las organizaciones poder abordar la incertidumbre en la toma de decisiones, al tiempo que asegura que cualquier incertidumbre que sea nueva o subsiguiente se pueda tener en cuenta cuando ésta surja. Evaluación. Para poder evaluar la efectividad del marco de referencia, las organizaciones pueden medir periódicamente el desempeño del marco de referencia. Esto con relación al propósito que se estableció, cuáles son los planes para la implementación, sus indicadores y el comportamiento esperado, y determinar si permanece idóneo para poder apoyar con el logro de los objetivos de las organizaciones mismas. Mejora. Las organizaciones deberán realizar el seguimiento continuo y adaptar el marco de referencia de la Administración de Gestión de Riesgos en función de los cambios internos y externos. Al hacer esto, las organizaciones pueden mejorar su valor. El proceso de la gestión del riesgo es una parte integrada de esta y de la toma de decisiones que se debe de integrar en la estructura, en las operaciones y en los procesos de la entidad u organización. Puede aplicarse a niveles estratégicos o personales, de programa o de proyectos. Aunque el proceso de la gestión de riesgo se presenta frecuentemente como secuencia en la práctica, es iterativo. Esto quiere decir que se repite constantemente. Este proceso está conformado por los siguientes pilares.
comunicación y consultas, teniendo como propósito asistir a las partes interesadas a comprender el riesgo y las bases con las que se toman decisiones y las razones por las que son necesarias las acciones específicas. Tenemos el alcance, contexto y criterios. El propósito es permitir una evaluación del riesgo eficaz y en su tratamiento apropiado del riesgo. Estos implicarán definir el alcance del proceso y comprenderán los contextos externos e internos. Contamos con la evaluación del riesgo. Este está distribuido en la identificación del riesgo. El propósito de este es encontrar, reconocer y describir los riesgos que se pueden ayudar o impedir a una organización a lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y sobre todo actualizada. En este también vamos a encontrar el análisis de riesgo. El propósito de este es comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo el nivel de riesgo. Esto también implica una consideración detallada de la incertidumbre, de las fuentes, las consecuencias, las probabilidades, los eventos, los escenarios, los controles y su eficacia. Acá también tenemos inmiscuido el valor del riesgo. El propósito de este es apoyar a la toma de decisiones. Esto implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo. Con los criterios de riesgo ya establecidos. Posterior tenemos el otro pilar que es el tratamiento del riesgo. Acá seleccionamos e implementamos las opciones para elaborar el riesgo. Y por último tenemos el seguimiento y la revisión. Con este requerimiento se asegura y se mejora la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso. El seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión de riesgos y sus resultados deberán ser una parte de la planificación del proceso de la gestión de riesgo con responsabilidad y claramente definida, y este debe ser constante. Unificando todos estos pilares y este proceso, pues llegamos a un registro y a un informe. El registro de la gestión de riesgo y sus resultados se deberá documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. Muchas gracias. Continuando con la exposición COSO, gestión de riesgos empresarial, integrado, estrategia y desempeño. ¿Qué es COSO? Es una comisión voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones del sector privado de los Estados Unidos para proporcionar liderazgo intelectual frente a 3 temas internacionales. Número 1, la gestión del riesgo empresarial. Número 2, el control interno. Y número 3, la visualización del fraude. ¿Cuál es el objetivo del COSO? El COSO tiene 2 objetivos fundamentales. Primero, tiene encontrar una definición clara del control interno que pueda ser utilizado para todos los interesados en el tema. Número 2, proponer un modelo ideal o de referencia del control interno para las empresas y demás organizaciones que puedan evaluar la calidad de sus propios sistemas de control interno. Informe COSO es una metodología que implementa un sistema de control interno. Este está integrado de 5 componentes, a saber, número 1, ambiente de control, número 2, evaluación de riesgo, número 3, actividad de control, número 4, información y comunicación, y número 5, actividades de monitoreo. Informe COSO. Con base en el COSO, las entidades pueden diseñar sus propios sistemas de control interno mediante la identificación de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos del control interno, la implementación de medidas para afrontar esos riesgos y la evaluación de cumplimientos de esas medidas. Componentes del COSO. El COSO está integrado por 5 componentes, a saber, el ambiente de control, la evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y la actividad de monitoreo. Los dejo con el siguiente compañero.
Componentes del COSO. Los 5 componentes del COSO actúan de forma integrada y sistemática, es decir, cada uno afecta y permite el funcionamiento de los otros. De ahí que la falta de un componente no se puede mitigar con la existencia de los otros. Lo anterior quiere decir que las entidades no deben considerar los componentes del COSO como una secuencia, sino como un proceso dinámico e interactivo. Ambiente de control. El ambiente de control está relacionado con el entorno que existe en la entidad con respecto al control. En otras palabras, con la actitud que adoptan los gerentes, los administradores y los empleados con respecto al control. Evaluación de riesgos. El segundo componente del COSO es la evaluación de los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos del control interno, a saber, los de operación, los de información financiera y los de cumplimiento. Esto es fundamental porque al identificar dichos riesgos, la entidad puede gestionar la forma en que se deben manejar para prevenir o disminuir su ocurrencia. Actividades de control. Las actividades de control son las que hayan implementado la administración de la entidad para que los procesos de la entidad se realicen con normalidad. Como ejemplo de ello se tienen las autorizaciones, las inspecciones, la supervisión, la capacitación y los reportes de sistemas de información, entre otros. Estas actividades de control deben implementarse en todos los niveles de la organización y deben apuntar a los riesgos identificados por la entidad para el cumplimiento de los objetivos del control interno. Información y comunicación. Para que el sistema de control interno funcione, es necesario que los empleados lo conozcan. Por eso la administración debe comunicar de forma clara las responsabilidades de cada empleado con respecto a las actividades de control, así como las sanciones que derivan de su incumplimiento. Actividades de monitoreo. Son los riesgos, como se mencionan anteriormente, son dinámicos. Por eso las actividades de control y todos los demás componentes del sistema de control interno deben evolucionar a la par con ellos. Por lo anterior, la entidad debe evaluar los cambios en el sistema de control interno debido tanto a las situaciones internas como externas y comunicar las deficiencias halladas, con el objetivo de implementar acciones de mejora. La implementación de actividades de monitoreo o supervisión permite cumplir con esta tarea. Muchas gracias.